Me lo pidieron bastante y aquí lo tienen. En lo personal, ya quería hacer este video porque es mi personaje favorito de la saga y con la precuela, Balada de pájaros, cantores y serpientes, tenemos mucho más detalles e información, completando el arco del personaje y permitiéndome hacer su historia completa. Por lo tanto, es importante que tengas en cuenta que este y los próximos videos de esta historia van a durar bastante, ya que el libro es acerca de este personaje. Como siempre, este video y las siguientes partes de esta historia estarán basados totalmente en los libros, desde Balada de pájaros, cantores y serpientes hasta Sin Sajo, así que si no los has leído, debo advertirte que este video contiene spoilers. Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Serás testigo de uno de los mejores desarrollos de un personaje, ya que en el caso de Snow, la ambición será su motor, la rivalidad su motivación, pero alcanzar el poder tiene un precio. Odies o ames a este personaje, definitivamente es de lo más interesante, empezando como un joven ejemplar y decidido a sobrevivir, hasta convertirse en el amenazante e imponente presidente de Panem. Sin nada más que decir, esta es la historia de Coriolanus Snow. Coriolanus nació en la familia Snow como hijo de Crassus Snow y la señora Snow en el Capitolio. Él nació antes de la instauración de los Juegos del Hambre y poco antes de la primera guerra entre el Capitolio y los distritos, conocida como los Días Oscuros o The Dark Days. La casa de Snow era de las familias más ricas y prósperas del Capitolio, ya que tenían su dinero invertido en armas, municiones y equipo militar en el Distrito 13. El cual, ante el público general, se dedicaba a la minería de grafito, pero en realidad se dedicaba al desarrollo y producción de armas nucleares y equipo militar para el Capitolio. Ellos vivían en un penthouse en el edificio más lujoso del Corso, la zona más exclusiva de todo el Capitolio, donde Snow creció junto con su prima Tigris, quien es 3 años mayor que él, y con su abuela. Tigris y Snow tenían una muy buena relación, así que cuando ella era niña le puso el apodo de Corio a Coriolanus cuando era un recién nacido, apodo que se le quedaría ya que sus amistades y familiares también lo llamarían así. Durante los primeros años de su infancia, Corio y Tigris tuvieron todo tipo de lujos y comodidades, que hasta tenían su propio Avox, quien les llevaba juguetes y comida cuando ellos querían, e incluso iban muy seguido a la arena donde la familia tenía un palco para ellos, con la mejor vista para los eventos que se realizaban. Corio amaba muchísimo a su mamá, quien lo llevaba al zoológico y le cantaba antes de ir a dormir. Sin embargo, él no estimaba mucho a su padre, aunque su presencia lo hacía sentir seguro y protegido. La Guerra de los Días Oscuros comenzó, y el padre de Coriolanus, Crassus Snow, fue enviado a la guerra, dejándolo a él y a la señora Snow, quien estaba embarazada y que posteriormente murió junto a su bebé al dar a luz. No se especifica nada de los padres de Tigris, pero ella también era huérfana. En el primer año de la guerra, cuando Corio tenía 5 años y Tigris tenía 8, su abuela les ponía el himno nacional de Panem, en ese entonces llamado Gema de Panem, durante los días festivos con la finalidad de crear en ellos el sentido de patriotismo. Durante la guerra, los rebeldes detuvieron toda la producción en los distritos 4, 9, 10 y 11 para causar una escasez de alimento como arma contra el Capitolio. Un plan rebelde lento, pero constante. La desesperación convirtió en monstruos a los ciudadanos más destacados. La gente murió de hambre en las calles y se volvió parte de la cadena alimenticia. Una noche de invierno, Coriolanus y Tigris escaparon del departamento para recoger cajas de madera.
En el camino encontraron 3 cuerpos. Reconocieron a uno como una joven sirvienta que servía el té en las reuniones de la familia Crane. De regreso al penthouse, horrorizados, vieron cómo su vecino, Nero Price, le cortó la pierna a la sirvienta hasta que la extremidad se separó del cuerpo. Los primos nunca hablaron del tema, pero el recuerdo quedó grabado en la memoria de Coriolanus, junto con la idea de que él también podría ser comido. Para la suerte de Coriolanus, la abuela Snow tenía previsto ese momento de escasez, así que una tarde decidió conseguir leche enlatada en el mercado negro, pero ya era demasiado tarde, así que lo único disponible eran cajas de habas, de las cuales compró 30. Coriolanus y Tigris le ayudaron a esconder las cajas a su abuela en los armarios del penthouse, ya que era ilegal el acumular provisiones. De todas formas, eso no iba a ser un problema porque hasta la mayoría de los ciudadanos más ricos del Capitolio se veían obligados a buscar suministros en el mercado negro. El día que los rebeldes lograron rodear el Capitolio, cortaron todo suministro por los últimos 2 años de la guerra, así que Corio, Tigris y su abuela se fueron terminando la poca buena comida que les quedaba, como pollo, tocino, carne y queso. Una vez que se acabaron, tuvieron que sobrevivir a base de las habas que había comprado la abuela Snow, las cuales Tigris tuvo que aprender a cocinar porque el chef que tenían fue llamado a la guerra y posteriormente murió de gripe. Aparte de las habas, también sobrevivieron a base de repollo. En una ocasión, Corio caminó muy cerca de la mansión del presidente Ravensteel cuando iba en camino a su casa. De repente, un agente de la paz se le acercó y lo asaltó, golpeándolo en la barbilla y quitándole el repollo que llevaba con él, que era lo poco que él, Tigris y la abuela comerían ese día. Ese asalto le recordó cuando se había enfermado de gripe. Estaba tan mal que colapsó en plena calle y absolutamente nadie se detuvo a ayudarlo. Él solo quedó tirado en el suelo, con escalofríos, una fiebre ardiente y con el cuerpo extremadamente adolorido, cuando de repente Tigris lo encontró. Ella también estaba enferma de gripe, pero a pesar de eso, ella cargó a Corio con todas sus fuerzas y lo llevó hasta su casa. La guerra terminó cuando el Capitolio bombardeó al Distrito 13 con misiles nucleares, dejándolo completamente inhabitable y con altos niveles de radiación. Cuando las noticias de la caída del Distrito 13 llegaron al Capitolio, la abuela Snow públicamente le restó importancia diciendo que tenían otros negocios y fuentes de ingreso, pero eso no era cierto. Con el Distrito 13 en ruinas, la familia Snow perdió toda la riqueza, quedando igualmente en la ruina. Así que desde ese día en adelante y la década siguiente, la familia Snow se vio forzada a vender o intercambiar muchas de sus posesiones, por lo que algunos cuartos del penthouse quedaron completamente vacíos y algunos otros escasamente amueblados. Esos pocos muebles que quedaban eran quemados en fogatas dentro del penthouse junto con muchos libros que Coriolanus disfrutaba para que los 3 pudieran mantenerse cálidos durante el invierno. El penthouse de la familia Snow, que alguna vez fue muy lujoso, se convirtió metafóricamente en una representación del Capitolio al final de la guerra, portando las cicatrices de los ataques despiadados de los rebeldes. Las paredes de 6 metros de alto quedaron llenas de grietas, el techo lleno de hongo y perforado con hoyos de grandes pedazos de yeso que se cayeron y tiras negras de cinta eléctrica pegando y cubriendo los vidrios rotos en las ventanas. Tiempo después, Coriolanus sabía que muchas de las familias del Capitolio comenzaban a reparar sus casas de los daños causados por la guerra, pero a los miembros que quedaban de la familia Snow ni siquiera les alcanzaban unos pocos metros de tela para una camisa. A pesar de que su familia lo había perdido todo, Tigris y Corio no tuvieron dificultad para estudiar en la escuela más prestigiosa del Capitolio, gracias al largo historial de su familia en la escuela. La academia aceptaba únicamente a la descendencia de las familias más prominentes, ricas e influyentes del Capitolio. A diferencia de la universidad, la academia era gratuita y proporcionaba a los estudiantes el almuerzo, los útiles escolares y los uniformes. Se acercaban los 10º Juegos del Hambre y por primera vez a los tributos de los juegos les serían asignados estudiantes de la academia como mentores. Solo 24 de los mejores estudiantes de último año fueron seleccionados para este proyecto.
Esto con la finalidad de que los Juegos del Hambre continuaran y evolucionaran a una experiencia mucho más significativa para mantener a los ciudadanos del Capitolio y los distritos más interesados en ellos. Corio fue seleccionado como mentor, así que si él daba un buen desempeño durante los juegos y con su sobresaliente historial académico, él podría ganar un premio monetario que cubriría sus gastos para la universidad. Esto era lo más importante para él, ya que era lo que sentaría las bases para su futuro, y como la mayoría de las personas conocían a los padres y abuelos de Coriolanus, había una expectativa muy grande que se esperaba de un Snow. Las personas que lo rodeaban todavía creían que Coriolanus era rico, sin embargo, su única moneda real era su encanto. El 4 de julio fue el día en el que comenzó su proyecto final con la cosecha de los tributos para los 10º Juegos del Hambre. Para esta ceremonia se le pidió a los estudiantes, ahora mentores, que vistieran de una forma elegante pero con la seriedad que ameritaba la ocasión. Así que Corio no tuvo más opción que utilizar una camisa vieja que era de su padre, toda manchada y con los botones incompletos. Sin embargo, Tigris, con su talento natural, creatividad y genialidad para la moda, se encargó de que la camisa luciera muy lujosa y como nueva. El toque final de elegancia lo proporcionó la abuela Snow al darle una rosa roja recién cortada de su jardín del techo del penthouse. Una vez listo, Corio llegó a la academia en el salón Heavensby, donde todos verían la transmisión de la cosecha. Él se dirigió al podio donde se encontró con su profesora, Satyria Click, quien lo presentó como su alumno estrella ante los delegados de los juegos. Satyria le hizo un cumplido a Snow por su elegante camisa y él, al darse cuenta de que ella estaba utilizando el mismo vestido del año anterior, pero con algunos retoques, le regresó el cumplido demostrando la categoría de un Snow, una impresión que él estaba luchando por mantener. Momentos después, fueron acompañados por la profesora Agrippina Sickle, quien era la profesora de gimnasia que tenía hombros muy anchos y era muy alta, seguida de su alumno Sejanus Plinth, quien era compañero de Corio e hijo de un fabricante del Distrito 2. Para Snow, los Plinth y su especie representaban una amenaza para todo lo que él apreciaba. Esto es porque cuando el Distrito 13 quedó en ruinas, la producción militar se trasladó al Distrito 2, cayendo en manos de los Plinth, volviéndose ricos, pudiendo comprar una vida en el Capitolio y mejorar su estilo de vida. Coriolanus conoció a Sejanus 10 años antes de la cosecha para los 10º Juegos del Hambre. Su primer impulso fue unirse a sus compañeros del Capitolio para hacerle la vida miserable a Sejanus, pero después de analizarlo mejor, simplemente decidió ignorarlo. Mientras que sus compañeros lo interpretaron como que el molestar a un niño proveniente de los distritos estaba por debajo de él, Sejanus lo tomó como acto de decencia por parte de Coriolanus. Antes de que comenzara la ceremonia, Sejanus le dijo a Corio que se mudaría al Corso, ya que muchos de los edificios estarían en venta pronto, debido a que muchos dueños no podían pagar los impuestos que se cobrarían por la instauración de una nueva ley para reconstruir la ciudad. Corio trató de disimular el pánico que sentía ante la posibilidad de perder el penthouse, que era todo lo que le quedaba a la familia Snow. Si esto sucedía, tendrían que mudarse a un oscuro y mugriento vecindario, rebajándose al nivel de los ciudadanos cualquiera sin estatus, influencia ni dignidad, algo que seguro mataría a su abuela. La conversación fue terminada porque sonó la campana, indicando el inicio de la asignación de tributos. Después de 10 años de juegos, surgió un patrón que indicaba que los tributos mejor alimentados, los cuales eran del Distrito 1, 2, 4 y 11, tenían más probabilidades de ganar. En ese momento, más que nunca, era de suma importancia el que se le asignara un tributo competitivo. El decano Casca Highbottom, el hombre a quien se le reconoce como el creador de los Juegos del Hambre, comenzó a asignar tributos. Coriolanus esperaba un tributo del Distrito 1 o 2, pero ninguno fue asignado a él, lo que hizo más insultante cuando el tributo masculino del Distrito 2 fue asignado a Sejanus. Se asignaron los tributos del Distrito 4 sin mención de su nombre, y su última oportunidad de obtener un vencedor se perdió cuando el tributo masculino del Distrito 11 fue asignado a Clemencia Dovecote. Coriolanus comenzó a pensar que se habían olvidado de él, cuando para su horror le fue asignado el tributo femenino del Distrito 12.
En su mente, los Juegos del Hambre eran ganados aplicando fuerza bruta, y naturalmente las mujeres son más pequeñas que los hombres, por lo que su tributo estaría en desventaja. Él no esperaba una humillación pública de tal magnitud, así que sintió un enojo muy grande que hasta le ardían las mejillas, pero tenía que mantener la compostura. Lo único que pudo hacer fue pretender que no le importaba. Aunque él no era el único, ya que notó que Sejanus tenía una cara de miseria probablemente causada por su padre, ya que Corio sospechó, estando casi seguro, de que el padre de Sejanus había utilizado sus influencias. Una vez asignados los tributos a cada mentor, dio comienzo la cosecha con la apertura del telón, revelando una pantalla con el sello de Panem acompañado por el himno. La mayoría de los estudiantes cantaban pocas palabras del himno que se sabían, pero Corio, quien escuchó a su abuela cantarlo por años, cantó todas las estrofas sin equivocación alguna, con una voz muy fuerte y enérgica, obteniendo varias miradas de aprobación. Era algo patético, pero dadas las circunstancias necesitaba cada gota de aprobación que pudiera obtener. Al terminar el himno, el sello de Panem se disolvió para revelar al presidente Ravenstill, un hombre con cabello platinado, vistiendo un uniforme militar de los tiempos anteriores a la guerra, simbolizando que controlaba a los distritos mucho antes de la rebelión de los días oscuros. El presidente Ravenstill comenzó recitando unas breves palabras del Tratado de la Traición que dieron paso a la instauración de los Juegos del Hambre como una reparación de la guerra. Las vidas de los jóvenes de los distritos serían tomadas por las vidas que se perdieron de los jóvenes del Capitolio, el cual es el precio por la traición de los rebeldes. De ahí, la transmisión cambia directamente al Distrito 12, ya que la cosecha empezaría de la costa este a la costa oeste. En el Distrito 12 se levantó un escenario temporal escoltado por agentes de la paz frente al edificio de justicia donde se encontraba el alcalde Lip, quien sacó un trozo de papel de una bolsa, el cual apenas miró y anunció que el tributo femenino del Distrito 12 es Lucy Gray Baird. La audiencia se sorprendió al verla ya que se destacaba por su vestimenta colorida rodeada de personas vestidas en un triste gris. Lucy Gray Baird tenía un vestido hecho de un arcoíris de volantes que ya estaba desgastado, pero que alguna vez fue muy elegante. Ella tenía cabello oscuro y rizado, recogido y tejido con flores silvestres. Ella no se dirigió directamente al escenario, sino que empezó a abrirse paso por las mujeres que estaban a su derecha. Todo sucedió muy rápido. Lucy Gray metió su mano a un bolsillo de su vestido a la altura de su cadera y sacó una serpiente verde luminosa que se retorcía, transportándola de su bolsillo al cuello de una chica pelirroja muy sonriente. Su sonrisa se transformó en una expresión de horror, gritando, mientras caía al suelo, poniendo sus manos sobre su ropa, mientras que Lucy Gray caminaba hacia el escenario sin mirar atrás. El Salón Heavensbee en la academia cobró vida porque todos estaban muy sorprendidos ante lo sucedido. Coriolanus sintió una chispa de esperanza ya que su tributo había capturado la atención de todos en el Capitolio. Conforme Coriolanus veía a Lucy Gray tomar su lugar en el escenario, él sintió una inquietud ya que no sabía si Lucy Gray estaba mentalmente inestable. Él sentía que había algo vagamente familiar pero perturbador en ella. Con el rosa, el azul y amarillo en su vestimenta, recordando cuando él era niño e iba al circo viendo acróbatas y personas vestidas con estos colores, entendió que ella era una artista de circo. Él, atento a la transmisión, vio cómo el alcalde Lip volvió al escenario y golpeó tan fuerte a Lucy Gray en la cara que ella cayó de rodillas, y justo cuando la iba a golpear de nuevo, los agentes de la paz intervinieron llevándose al alcalde. Coriolanus seguía cuestionando la sanidad mental de Lucy Gray porque todo parecía que ella iba a llorar, pero se levantó, se acomodó su vestido, se dirigió al centro del escenario, tomó el micrófono y comenzó a cantar. Cantar transformó a Lucy Gray con su linda y fina voz, su forma tan segura de moverse en el escenario y su sonrisa. Coriolanus ya no la encontraba desconcertante, sino que se le hacía emocionante e incluso atractiva. Cuando ella terminó de cantar, todos los demás en el Salón Heavensbee se quedaron en silencio por unos minutos y luego empezaron a hablar acerca de Lucy Gray y poco después de quién tenía la suerte de ser su mentor. Después de seleccionar a los tributos del Distrito 12, continuaron con los demás distritos.
Coriolanus parecía estar presente poniendo atención al resto de la cosecha. Sin embargo, su mente estaba pensando en las repercusiones que tendría el haber obtenido a Lucy Gray como tributo. Sin duda, ella era un regalo y debía tratarla como tal. Él seguía pensando cómo superar la gran entrada que había tenido Lucy Gray y pensaba en cómo atraer atención a ella y por consiguiente a él en la entrevista que le harían a los tributos antes de comenzar los juegos. Al terminar la cosecha, el agradable aroma del buffet flotaba sobre la audiencia y Coriolanus no pudo evitar que su estómago rugiera de hambre y puso todo su empeño en no correr hacia el buffet. Corio llenó su plato lo suficiente para un joven adolescente, dejó su plato en la mesa junto a Clemencia y fue a la mesa de postres a tomar uno antes de que se terminaran. Coriolanus no podía recordar cuándo había sido la última vez que comió tarta de manzana. Mientras buscaba un trozo mediano de tarta, el decano Highbottom le sirvió el pedazo de tarta más grande. El decano le preguntó a Coriolanus cuáles eran sus planes después de los juegos, a lo que él respondió que deseaba continuar con la universidad y que si no ganaba el premio tendría que pagar la matrícula. El decano se burló de Coriolanus haciendo mención de su camisa improvisada y sus zapatos demasiado ajustados, recordándole que los Snow no tenían en qué caerse muertos y le dijo que el premio no sería suficiente. Coriolanus no pudo evitar voltear a todos lados para asegurarse de que nadie más hubiera escuchado las horribles palabras del decano. El decano se retiró sin más, y Coriolanus se preguntó a sí mismo si habría alguna razón por la que el decano lo odiara tanto. Cualquiera que fuera la razón, él se encargaría de arreglar la situación, ya que no podía arriesgarse a perder el premio, porque sin una educación, él no tendría ninguna oportunidad de sobrevivir en el Capitolio. Una noche antes de la llegada de los tributos al Capitolio, Tigris le sugirió a Corio que le llevara un token a Lucy Gray para demostrarle que la valoraba. Inmediatamente, Corio pensó en las rosas que su abuela plantaba y cuidaba en el techo del penthouse, unas rosas que eran muy apreciadas en el Capitolio y que se convertirían en algo característico de Coriolanus hasta el día de su muerte. Coriolanus estaba decidido a formar una conexión con Lucy, así que 2 días después de la cosecha esperaba la llegada de su tributo en la estación del tren con una de las rosas que cortó del jardín de su abuela. Pasaron algunas horas y el tren no aparecía. Coriolanus empezó a desesperarse y la rosa comenzó a marchitarse. Mientras esperaba, Corio recordó las indicaciones que Satyria les dio a los mentores el día anterior. Su primera asignación sería entrevistar a sus tributos durante 5 minutos para presentarlos a Panem en vivo en televisión nacional, ya que si las personas se interesaban en apoyar a un tributo, se interesarían también en los juegos. Corio estaba listo para darse por vencido e irse a casa cuando escuchó la llegada de un tren. El tren era corto, con un motor y 2 vagones de carga. Por un momento pensó que era el tren incorrecto hasta que escuchó el grito de una persona dentro de uno de los vagones. Un agente de la paz abrió el primer vagón y los tributos comenzaron a salir uno por uno. Los tributos estaban descalzos y con las manos esposadas. Mientras bajaban, el olor del vagón llegó a Snow y de inmediato supo que esos vagones eran para transportar ganado porque emanaban un olor a excremento. Corio se preguntaba si tan siquiera los habían alimentado, si los dejaron tomar aire fresco o si solamente los habían encerrado justo al terminar la cosecha. Esto le causó una ola de lástima y repulsión, ya que por más acostumbrado que estuviera de ver a los tributos en pantalla, no estaba preparado mentalmente para el impacto que le causaría al ver cómo los trataban en persona. El agente de la paz abrió el segundo vagón donde salió Jessup, el tributo masculino del Distrito 12, y ayudó a Lucy Gray a que se bajara del vagón, ya que la altura entre el vagón y los rieles era significante. Corio se quedó viendo a los agentes de la paz que seguían gritando y bajando a la fuerza de los vagones a los tributos restantes que se negaban a bajar cuando se dio cuenta de que Lucy Gray se le quedó viendo fijamente. Él se acercó a Lucy Gray y le extendió el brazo donde tenía la rosa y asintiendo con la cabeza le dijo: «Bienvenida al Capitolio». Lucy Gray se quedó observando a Corio y por un momento temió que ella se alejara, o peor, que se burlara de él. En cambio, ella arrancó un pétalo de la flor y le dijo a Snow que cuando ella era pequeña, la bañaban en suero de leche y pétalos de rosa. Ella pasó su pulgar por la textura blanca y brillante del pétalo y se lo metió a la boca y dijo: «Sabe a la hora de dormir».
Coriolanus se tomó un momento para examinarla. Ella se veía diferente al día de la cosecha, no tenía maquillaje y eso la hacía parecer más joven. Sus labios estaban agrietados, su cabello estaba suelto, su vestido de arcoíris estaba polvoriento y arrugado. La marca que le dejó el golpe del alcalde Lip en la cosecha ya era un gran moretón oscuro. Corio tenía la impresión de que otra vez estaba presenciando una actuación, pero esta vez no para Panem, sino solo para él. Lucy Gray le dijo a Corio que parecía que él no debería estar ahí. Coriolanus admitió que probablemente no debería estarlo, pero que él era su mentor y que quería conocerla en sus términos y no en los términos de los Game Makers. Lucy respondió: un rebelde. Corio, acostumbrado a escuchar esta palabra como algo negativo, pensó que quizás ella estaría burlándose de él, pero al recordar que ella iba con víboras en su bolsillo, entendió que ella estaba haciéndole un cumplido. Corio sentía que su oportunidad de ganar la confianza de Lucy Gray se le estaba escapando, así que le preguntó a los agentes de la paz si podía acompañarla hasta su destino. Al recibir la confirmación, Corio subió al camión sabiendo que estaba cometiendo un error, pero no podía echarse para atrás. Este era el momento en el que Lucy Gray lo juzgaría. Si se arrepentía, ahora ella lo vería como un cobarde. Durante el viaje, Coriolanus se sintió nauseabundo por el olor de los tributos. De cerca podía notar lo sucios que estaban, lo rojos que estaban sus ojos y lo maltratadas que estaban sus extremidades. Lucy Gray parecía indiferente a la presencia de Corio, mientras que el resto de los tributos lo miraban fijamente como si él fuera su presa. Algunos tributos comenzaron a burlarse de Corio por su evidente inconformidad. Uno de ellos le preguntó si se había equivocado de jaula, a lo que él contestó que no, que esa era exactamente la jaula que estaba esperando. El tributo rápidamente tomó a Corio por el cuello y lo golpeó fuertemente. Corio respondió con el único movimiento que no le había fallado en sus años escolares, y con su rodilla lo golpeó fuertemente en la entrepierna. Los tributos comenzaron a murmurar que debían matar a Snow. Él estaba paralizado de miedo, pensando si realmente se atreverían a matarlo a golpes, cuando la melódica voz de Lucy Gray rompió la tensión. Ella se puso entre Corio y los tributos mientras les recordaba que el Capitolio podría tomar represalias contra sus familias en los distritos y además les recordó que Coriolanus era su mentor y ella podría necesitarlo durante los juegos. El camión se detuvo. Corio podía oler una mezcla de pescado podrido y heno viejo. Confundido, trató de obtener una imagen fija de su entorno. Un agente de la paz abrió la puerta del camión, pero antes de que pudieran bajar, el camión los tiró sobre una empinada losa de cemento húmedo y frío, donde se resbalaron de inmediato, cayendo sobre el suelo arenoso. Corio se puso de pie lejos del resto de los tributos. Horrorizado al ver las caras de los niños del Capitolio a través de los barrotes, se dio cuenta de que estaba en la casa de los monos en el zoológico. Corio se sentía expuesto, atrapado y en exhibición sin opción a esconderse. Los niños, apuntando hacia él, atrajeron la atención de los adultos y del par de cámaras que estaban posicionadas a cada extremo de los visitantes. Al no querer ser ridiculizado por el resto de su vida, se plantó firme con cara de aburrido. Algunos de los visitantes lo reconocieron y pronto su nombre estaba de boca en boca. Los tributos lo rodearon, burlándose. Corio trató de no entrar en pánico, pero podía sentir el sudor correr por sus costados. Estaba considerando escapar cuando una suave voz detrás de él le dijo: «Hazte con las riendas». Corio sintió alivio al saber que no estaba solo. Lucy tenía razón. Él tenía que pretender que este momento era intencional o todo estaría arruinado. Respiró profundo y se dirigió hacia donde Lucy se encontraba sentada. Le arregló la rosa que ella se puso detrás de la oreja y le ofreció su mano como si ella fuera la dama más grandiosa del Capitolio. Cuando Lucy tomó su mano, él sintió una chispa electrizante recorriendo su brazo, como si un poco del carisma de Lucy en el escenario se hubiera transferido a él. Corio hizo una pequeña reverencia cuando ella se levantó con exagerada elegancia. Él guió a Lucy a las barras que los separaban de los espectadores y la presentó a la audiencia. Conforme Lucy interactuaba con la audiencia, Corio podía ver cómo ellos comenzaban a animarse con su tributo. Un camarógrafo del Capitolio llamado Lepidus comenzó a entrevistar a Lucy Gray y posteriormente a Corio por su presencia en aquel lugar.
Coriolanus dijo que su labor como mentor era presentar a Lucy al Capitolio y que él se tomaba esa tarea muy en serio. Lepidus le deseó que el Capitolio estuviera de acuerdo con su pensamiento, ya que unos minutos después, 4 agentes de la paz entraron a la casa de los monos. Corio se despidió de la audiencia invitándolos a que asistieran al zoológico a ver a Lucy Gray y acompañó a los agentes de la paz, sin decir más. Los agentes de la paz cuestionaron sus actos mientras lo escoltaban a la academia. Sin embargo, él se mostró confiado y firme ante lo sucedido, aunque realmente estaba nervioso. Al llegar a la academia, Corio fue llevado al laboratorio de biología, donde únicamente entraban los alumnos más destacados en ciencias. Él esperaba encontrarse con Satyria, pero para su sorpresa se encontró con el decano Casca Highbottom, acompañado de la doctora Volumnia Gull, la vigilante jefe o head game maker de los Juegos del Hambre y mente maestra detrás de la división de armas experimentales en el Capitolio. Coriolanus creyó que estaba a punto de perder su tutoría, pero para su sorpresa, la doctora Volumnia Gull lo felicitó y le dijo que al ser bueno en los juegos, algún día él podría convertirse también en vigilante jefe de los Juegos del Hambre. Coriolanus le respondió de manera modesta que aún tenía mucho que aprender. La doctora Gull le dijo que él ya contaba con el instinto y eso era lo importante. El decano Casca Highbottom no compartió la opinión de la doctora Gull y reprendió a Corio con un reporte por comportamiento imprudente que quedaría permanente en su registro. Coriolanus estaba pensando que tendría que refutar el reporte y su postura cuando el decano lo interrumpió y le dijo que se fuera antes de que le pusiera otro reporte por insubordinación. En ese momento se percató de que el decano tomó un trago de un pequeño frasco que parecía contener morfina. Coriolanus se fue de la academia en un estado de agitación. Sin embargo, mantuvo las apariencias debido a la atención que recibía de sus compañeros de la academia, de Tigris y su abuela mientras comían y hasta de completos desconocidos en la calle mientras regresaba al zoológico esa tarde. Corio decidió hacer otra aparición para sugerirle a Lucy Gray que cantara otra canción porque a la audiencia le encantaría. Conforme Snow se acercaba a la casa de los monos, el camino se volvió más concurrido y una multitud de 100 personas se extendía de un lado a otro de las barras. Había una conmoción al frente de las barras y Corio se subió a una roca para obtener una mejor vista. Para su disgusto, vio a Sejanus parado al borde de la jaula con una larga mochila a su lado. Parecía estar ofreciendo sándwiches a los tributos. Coriolanus pensó que Sejanus estaba tratando de superarlo y quitarle su idea de estar en el zoológico, ofreciendo algo con lo que Snow no podría competir porque nunca podría pagarlo. Cuando Sejanus vio a Coriolanus, su cara se iluminó y lo saludó con la mano. Corio se abrió paso entre la multitud, absorbiendo la atención de todos. Sejanus le pidió su ayuda para alimentar a los tributos, ya que ninguno se había acercado. La mochila estaba llena no solo de sándwiches, sino también de ciruelas. Sejanus le dijo a Snow que si Lucy Gray se acercaba, quizá los demás tributos harían lo mismo. La mente de Coriolanus trabajó rápido. Él ya había recibido un reporte y no quería tentar a su suerte con el decano Casca Highbottom, pero por otra parte, la doctora Volumnia Gull lo había felicitado por su iniciativa y él la consideraba más influyente que el decano. Además, Coriolanus no tenía intención de ceder el escenario a Sejanus. El zoológico era su show, él y Lucy Gray eran las estrellas. Coriolanus, al ver a Lucy Gray en la parte trasera del lugar, lavando su cara, sus manos y arreglando la rosa detrás de su oreja, le dijo a Sejanus que no podía alimentarla como si fuera un animal en la hora de la comida del zoológico. Esto no sería consistente con el trato de dama que le había dado anteriormente. En lugar de eso, la invitaría a cenar. Corio tomó 2 sándwiches y 2 ciruelas de la mochila y cruzó hasta el borde de la casa de los monos, donde una roca plana asemejaba un asiento. Sacó un pañuelo de su bolsillo, lo extendió y colocó la comida. Lucy Gray se acercó a las barras y le preguntó a Coriolanus si los sándwiches eran para alguien, a lo que él le respondió que eran para ella. Después de que Lucy examinara la comida, le dio un mordisco a una esquina del sándwich y le preguntó a Corio si él no iba a comer. Corio no estaba seguro. Hasta ahora todo pintaba bien, la destacó de los demás y la presentó como alguien de valor, pero comer con ella sería cruzar la línea. Así que decidió responderle a Lucy Gray que él preferiría que ella comiera para que conservara su fuerza. Ella le respondió que ambos sabían que la fuerza no era su fortaleza.
El estómago de Coriolanus gruñó por el olor del sándwich, ya que se había saltado el almuerzo en la academia y la comida en casa fue pobre, así que levantó el segundo sándwich y clavó los dientes. Una sensación de deleite recorrió su cuerpo y resistió el impulso de devorar el sándwich en un par de mordidas. Lucy Gray le dijo que ahora era como estar en un picnic. Terminaron su comida en silencio, viendo cómo Lepidus fallaba al tratar de conversar con los demás tributos. El sol se había puesto y la creciente luna se apoderó de la iluminación. Coriolanus le dijo a Lucy que sería buena idea que cantara otra vez. Ella dijo que sí sería buena idea, pero no cantó y le preguntó que como su mentor, ¿qué ganaría él de todo esto? En ese momento, Snow se dio cuenta por primera vez que Lucy Gray estaría muerta en unos cuantos días. Lo supo desde el principio, sin embargo, él la veía más como su contendiente, como su perro de pelea, pero mientras más la trataba como algo especial, más humana se volvía. Snow le contestó que realmente no sabía qué obtendría, ya que esta era la primera vez que había mentores, y le aseguró que no tenía que cantar si ella no quería hacerlo, pero que si al público le gustaba Lucy Gray, tal vez ellos le llevarían más comida, ya que en su casa no tenían comida extra. Snow no entendió por qué le admitió eso a Lucy Gray, pero cuando encontró su mirada, se dio cuenta de que por primera vez ella estaba genuinamente interesada en él. Una voz anunció que el zoológico estaba a punto de cerrar. Snow se puso en pie, sacudió sus pantalones, dobló el pañuelo y se lo pasó a Lucy entre las barras. Coriolanus no había dado ni 20 pasos cuando de pronto escuchó la voz de su tributo, dulce y clara. La audiencia que estaba saliendo se volteó para escucharla. Todos se habían callado. Solo se escuchaba la voz de Lucy Gray, muy triste y perdida. Corio se quedó paralizado por la música y la avalancha de recuerdos que la acompañaron. Él podía sentir la presencia de su madre. Casi podía oler el delicado aroma del polvo de rosa que ella usaba y sentir el calor y la seguridad que ella le proporcionaba cada noche. Coriolanus todavía guardaba el compacto de su madre en un cajón de su buró. En momentos difíciles, cuando tenía problemas para dormir, lo abría e inhalaba el olor a rosas, algo que lo ayudaba a tranquilizarse y sentirse un poco mejor. Una vez que Lucy Gray terminó de cantar, Sejanus se acercó a Coriolanus para agradecerle por ayudarlo a alimentar a los tributos y le confesó a Snow cómo se sentía con respecto a su tributo, Marcus. Coriolanus volvió a sentir la amargura de que a un Plinth se le concediera el tributo más poderoso, y cansado de los lloriqueos de Sejanus porque su padre le había comprado el vencedor, le dijo que cualquiera estaría feliz de tener a Marcus como su tributo. Con esta respuesta, Sejanus le ofreció a Coriolanus cambiar de tributos. Por un momento, Corio saboreó la victoria. Si pudo hacer a Lucy Gray la favorita, se imaginó lo que podría hacer con alguien tan fuerte como Marcus. Coriolanus estuvo a punto de aceptar el trato, pero se detuvo a sí mismo. Ganar con Marcus sería difícil, pero ganar con Lucy Gray sería histórico. Lucy Gray era la estrella de los juegos en ese momento, el tributo más memorable sin importar quién ganara. Ellos eran un equipo. Lucy Gray confiaba en él. Snow no podía imaginarse diciéndole a Lucy Gray que la cambió por Marcus, o peor, decirle a la audiencia. Además, llegó a la conclusión de que él tenía algo que Sejanus quería desesperadamente. Sejanus ya había usurpado su posición, su herencia, su ropa, sus dulces, sus sándwiches y el privilegio que le pertenecía a los Snow. Ahora venía a quitarle su departamento, su lugar en la universidad, su futuro, y tenía el descaro de resentir su buena fortuna, de rechazarla e incluso de considerarla un castigo. Si tener a Marcus como tributo hacía a Sejanus retorcerse, entonces lo dejaría que se retuerza. Lucy Gray era algo que le pertenecía a Coriolanus y que Sejanus nunca jamás obtendría. Así que Corio rechazó la oferta de Sejanus y le dijo que la academia no les permitiría cambiar de tributos. De regreso en su casa, la abuela Snow reprochó a Coriolanus por su picnic con Lucy Gray. Su abuela le dijo que alimentarla era una cosa, pero que comer con ella sugería que la consideraba su igual, y no lo era. Tigris intervino diciendo que Lucy Gray era solo una niña, pero la abuela insistió en que era una chica de los distritos que había dejado de ser niña desde hace mucho tiempo. Coriolanus argumentó que Lucy Gray era diferente. Ella estuvo de su lado en el camión cuando los otros tributos querían atacarlo y le cubrió la espalda en la casa de los monos.
La abuela se mantuvo firme y le dijo que Lucy no lo hubiera hecho si él no fuera su mentor y que ella lo ha estado manipulando desde el minuto en el que lo conoció. La abuela le dijo a Koryo que solo quería que él tuviera mucho cuidado. Koryo no se molestó en decir más y se fue directo a la cama, exhausto pero sin poder callar su mente. Así que tomó el compacto de su madre y después de un rato finalmente se quedó dormido pensando en su mamá, pero a la vez en Lucy Gray, quien bailaba y cantaba en sus sueños. A la mañana siguiente, Coriolanus despertó con un delicioso olor. Tigris había estado horneando desde antes del amanecer. Koryo le dijo a Tigris que ella necesita descansar más, pero ella le responde que no puede dormir, pensando en todo lo que sucede en el zoológico, ya que muchos de los tributos parecen más jóvenes y le dijo que fue perturbador verlo a él ahí junto con ellos. Tigris horneó un pan duro que la estilista para la que trabajaba le había ordenado que tirara, pero Tigris no quiso desperdiciarlo y lo convirtió en un pudín de pan rociado con jarabe de maíz, uno de los favoritos de Coriolanus. Él le dijo a Tigris que el pudín se veía increíble y Tigris le respondió que había suficiente, así que podría llevarle un poco a Lucy Gray. Tigris le confesó a Koryo que ella estaba muy estresada últimamente. Él le tocó el brazo y le dijo que era a causa de los juegos. Él le dijo que ella sabía que él tenía que ser mentor si quería tener la oportunidad de conseguir un premio y que necesitaba ganarlo para beneficio de ellos, a lo que Tigris le dijo que ella lo sabía y que estaba muy orgullosa de él por todo lo que estaba haciendo. Así que le cortó un pedazo de pudín y lo apresuró a irse a la academia. Una vez en la academia, la tensión que Coriolanus sentía por su imprudencia el día anterior se esfumó. Con excepción de Livia Cardew, quien pensaba que Koryo había hecho trampa, sus compañeros lo felicitaron y algunos profesores le hicieron gestos de aprobación. Satyria lo apartó después de la clase para decirle que la doctora Gull estaba muy complacida y que sus acciones le habían ganado puntos con la facultad. La doctora Gull le daría un buen reporte al presidente Ravensteel que se reflejaría bien en todos ellos. Satyria le pidió que fuera cuidadoso ya que tuvo suerte de cómo se desarrolló todo y le recordó que las cosas hubieran sido muy diferentes de no haber conseguido a la chica arcoíris como su tributo. Los 24 mentores pasaron esa mañana en un seminario impartido por el profesor de historia. La clase hizo una lluvia de ideas para determinar qué hacer para que la gente viera los Juegos del Hambre. Festus Creed, otro de los mentores, propuso que en lugar de sugerir que la gente vea los juegos, deberían hacerlo la ley. En los distritos serían ejecutados y en el Capitolio serían obligados a mudarse a los distritos para ser ejecutados si el siguiente año no veían los juegos nuevamente. La clase se rió, pero comenzaron a pensarlo seriamente. La ejecución y el destierro eran demasiado extremos y propusieron como castigo en el Capitolio perder privilegios y en los distritos latigazos públicos. Clemencia recalcó que el verdadero problema era que los juegos eran repugnantes de ver y por eso la gente lo evitaba. Sejanus estuvo de acuerdo y dijo que solo una persona depravada y retorcida vería a un grupo de niños matarse entre ellos. Lysistrata Vickers dijo que la mayoría de las personas en el Capitolio era gente decente y a la mayoría no les gustaba ver a otras personas sufrir. Coriolanus le recordó que vieron peores cosas durante y después de la guerra. Arachne Crane le respondió que tenían un interés real en eso porque veían a sus enemigos morir y en los juegos a nadie le importaban los niños que eran un puñado de don nadies. Festus añadió que era más divertido ver a los perros pelear, especialmente si se apostaba. Coriolanus bromeó con Festus preguntándole que si a él le llamaría la atención el ver los juegos si le dieran probabilidades a los tributos, a lo que Festus le dijo que sin duda eso animaría más las cosas. Algunos mentores se rieron, pero luego la clase se quedó en silencio reflexionando sobre la idea. Clemencia dijo que eso era espantoso y le preguntó a Koryo si de verdad creía que deberían tener apuestas sobre quién gana. Coriolanus le respondió que no precisamente, pero por otro lado, si eran un éxito, entonces absolutamente sí, que él quería pasar a la historia como el que trajo las apuestas a los juegos. Los mentores tenían indicaciones de juntarse en el balcón del Salón Heavensby después del almuerzo, antes de tener una reunión oficial con sus tributos. Cada mentor recibió un breve cuestionario para completar junto con su tributo asignado.
Muchos de sus compañeros tuvieron dificultad para ocultar sus nervios, pero Coriolanus había ganado ventaja al encontrarse con Lucy Gray 2 veces. Él se sentía completamente a gusto, incluso ansioso por volver a verla para agradecerle por la canción, para darle el pudín de pan que Tigris horneó y para elaborar una estrategia sobre su entrevista. Coriolanus encabezó el camino del balcón hacia el vestíbulo. Cuando sus ojos se encontraron con los de Lucy Gray, supo que ella lo había estado buscando. Verla encadenada lo inquietó, pero le dedicó una sonrisa tranquilizadora y parte de la preocupación desapareció del rostro de Lucy Gray. Se sentó frente a ella, nuevamente vio sus manos encadenadas y le hizo un gesto al agente de la paz más cercano. Coriolanus le preguntó al agente de la paz si era posible que le quitaran las cadenas de las manos. El agente de la paz le hizo el favor de preguntarle al oficial, pero este negó con la cabeza. Lucy Gray de todas maneras le agradeció por haber intentado. Coriolanus notó que Lucy Gray nuevamente se había trenzado el cabello, pero su cara se veía triste y cansada y aún tenía el moretón en la cara. Corio le preguntó que cómo estaba, a lo que ella le respondió que se sentía somnolienta, asustada y hambrienta. Corio sacó de su mochila el paquete que Tigris le mandó. La cara de Lucy Gray se iluminó y cuidadosamente abrió el paquete revelando el pudín. Corio, al ver que los ojos de Lucy Gray se llenaron de lágrimas, le preguntó si no le gustaba y le dijo que trataría de conseguir algo más. Lucy Gray le dijo que no, que ese pan era su favorito y que sabía como el que hacía su mamá. También le pidió que le diera las gracias a Tigris de su parte. Cuando Lucy Gray le dio otra mordida al pan, aguantando las lágrimas, Corio sintió una punzada en su interior. Quiso estirar la mano, tocar su cara y decirle que todo iba a estar bien, pero él sabía que no era así, al menos no para ella. Así que mejor le ofreció el pañuelo que tenía en su bolsillo. Después de que Lucy Gray tomó un respiro profundo, comenzaron a llenar el cuestionario. Las primeras preguntas eran cosas básicas como su nombre, de qué distrito provenía y su fecha de nacimiento. Las cosas se pusieron difíciles con la información familiar, ya que Lucy Gray dijo que su única familia eran los Covey. Coriolanus prosiguió con el cuestionario y riendo le preguntó a Lucy Gray si estaba casada y ella muy seriamente le contestó que pensaba que ellos podrían funcionar. Un poco sonrojado, Coriolanus le dijo que ella podría conseguir a alguien mejor que él. Lucy Gray le dijo que todavía no encontraba a alguien mejor y que seguramente él tenía novias alineadas alrededor de la cuadra. Su coqueteo dejó a Corio sin palabras y se dispuso a terminar el cuestionario llenando la información de su ocupación. Cuando la profesora Agrippina Sickle anunció que solo les quedaban 5 minutos, Corio le dijo a Lucy Gray acerca de la entrevista que tendrían por televisión una noche antes de los juegos, en la cual podrían hacer lo que quisieran. Él pensó que sería buena idea que Lucy Gray cantara otra vez. Ella le dijo que no planeó cantar en la cosecha y que cuando cantó en el zoológico fue para conseguir comida. Corio le dijo que sus canciones lo conmovieron a él y a toda la audiencia. Lucy Gray le agradeció, pero le dijo que esa no era razón suficiente para cantar. Si la entrevista es una noche antes de los juegos, entonces ni siquiera conseguiría comida y no tendría oportunidad de ganarle a nadie a esas alturas. Sin embargo, le prometió cantarle unas cuantas estrofas en los camerinos. Conforme compartieron sus historias, Coriolanus sintió que un sentimiento de familiaridad creció entre ellos. Cuando sonó el silbato para anunciar el final de la sesión, la profesora Sickle le ordenó a los mentores ir al laboratorio de biología para un interrogatorio. Corio se decepcionó al ver al decano Highbottom junto a la doctora Gold, quien recogió los cuestionarios. La doctora Gold se presentó con el resto de los mentores y les dijo que ella era quien los iba a asesorar durante los Juegos del Hambre. Revisó los cuestionarios y tomó el de Coriolanus como ejemplo. Él se sintió satisfecho por dentro, pero mantuvo una expresión neutral porque pensó que lo mejor que podía hacer en ese momento era apoyar a sus compañeros. Después de una larga pausa, Corio dijo que tuvo suerte con el cuestionario porque su tributo habla mucho, pero los demás tributos no se quieren comunicar, y que incluso Lucy Gray no entiende el propósito de hacer un esfuerzo para la entrevista. El resto de los mentores murmuraron en acuerdo.
La doctora Gold miró a Sejanus y le preguntó por qué alimentó a los tributos. Sejanus le dijo que si ya los iban a matar, que no era necesario torturarlos antes de tiempo y que el gobierno también debía proteger a los tributos porque también eran ciudadanos de Panem. Al presenciar esa interacción, Corio pensó que Sejanus era más duro de lo que parece. La doctora Gold les dijo que la compasión es la llave de los juegos y que su objetivo como mentores era hacer que la audiencia se sintiera tan apasionada con los tributos como Sejanus. Festus le dijo a la doctora Gold que Corio había dicho que quizá deberían hacer apuestas sobre los tributos. La doctora Gold le sonrió a Coriolanus y les pidió a todos que elaboraran una propuesta para la mañana siguiente sobre cómo las apuestas podrían funcionar y que posteriormente su equipo lo consideraría, ya que si sus ideas tenían mérito, sí las utilizarían, así como cuando el decano Casca Highbottom propuso los Juegos del Hambre. Corio suspiró internamente ya que tenían otro proyecto grupal, otra oportunidad de comprometer sus ideas en nombre de la colaboración. Entre todos, votaron por un comité de 3 mentores para elaborar la propuesta. Coriolanus, Clemencia y Aracne se pusieron de acuerdo para reunirse esa noche. Como los 3 querían ver a sus tributos, irían a las 8 al zoológico y de ahí se irían a la biblioteca para escribir la propuesta. Como Corio tuvo un almuerzo sustancioso en la academia, decidió no cenar con Tigris las sobras del día anterior, la cual eran una sopa de repollo y frijoles rojos. Tigris sirvió lo último de la sopa en un elegante tazón de porcelana y lo adornó con un poco de hierbas frescas de la azotea. Coriolanus se sintió optimista mientras caminaba al zoológico. Había tantos visitantes que no estaba seguro de poder encontrar un lugar cerca de la casa de los monos. Su recién descubierto estatus le ayudó porque la gente lo reconoció y lo dejaban pasar e incluso le abrían el paso. Él ya no era un ciudadano común, ahora era un mentor. Se dirigió directo a su esquina y encontró a los gemelos Polo y Didi Ring, también mentores, sentados en su roca. Ellos se movieron de ahí sin que Corio se los pidiera. Lucy Gray se unió a Corio inmediatamente. A pesar de que él no cenó con ella, Lucy Gray devoró los frijoles rojos después de admirar lo elegante que se veían. Corio le preguntó a Lucy Gray si había recibido más comida de la multitud. Ella le respondió que recibió una rebanada de queso viejo de una señora y un par de tributos se pelearon por un pedazo de pan que un hombre les había lanzado. Lucy Gray también le dijo que a algunas personas les daba miedo acercarse tanto a pesar de estar rodeados por agentes de la paz y que tal vez con él ahí se iban a sentir seguros. Corio notó a un niño entre la multitud que sostenía una papa hervida. Le guiñó un ojo y le hizo un gesto con la mano. El niño volteó hacia su padre, quien asintió con aprobación. El niño se movió hacia atrás de Corio, conservando la distancia. Corio le preguntó si había llevado la papa para Lucy Gray, a lo que el niño le respondió que sí, que la había guardado de la cena, que se la quería comer, pero sus ganas de alimentar a Lucy Gray fueron más grandes. Corio lo alentó a acercarse diciéndole que Lucy Gray no mordía, pero que usara sus modales. Los tributos más hambrientos se colocaron junto a los barrotes, se sentaron en el suelo, extendieron sus manos, agacharon su cabeza y esperaron. Aquí y allá, generalmente un niño corría hacia los barrotes y ponía algo en las manos de los tributos y saltaban hacia atrás. Los tributos comenzaron a competir por la atención de la gente, atrayendo a las cámaras al centro de la jaula. La chica del distrito 9 dio una voltereta hacia atrás después de recibir un bolillo. El chico del distrito 7 dio un buen show al hacer malabares con 3 nueces. La audiencia recompensó con aplausos y más comida a los tributos que actuaron. Corio y Lucy Gray retomaron sus asientos de picnic y vieron el show. Los mentores que habían sido ignorados fueron abordados por sus tributos si ellos les ofrecían comida. Cuando Sejanus llegó con bolsas de huevos duros y gajos de pan, todos los tributos corrieron hacia él excepto su propio tributo, Marcus. Corio le dijo a Lucy Gray que Sejanus y Marcus habían sido compañeros de clase en el Distrito 2, lo que hacía su relación complicada. Lucy Gray le dijo a Corio que hubiera sido muy lindo conocerlo en circunstancias diferentes, como en uno de sus shows, y que la escuchara cantar para después del show platicar, tomarse una bebida y bailar. Corio pudo imaginarlo, él llamando su atención, conectando antes de siquiera conocerse.
Sus reflexiones fueron interrumpidas por una exclamación de alegría. El chico del Distrito 6 comenzó un baile divertido y los gemelos Ring consiguieron que parte de la audiencia aplaudiera al ritmo. Después de eso, las cosas se pusieron casi festivas. La multitud se aventuró a acercarse y algunas personas comenzaron a conversar con los tributos. Coriolanus pensó que había sido un buen desarrollo y decidió dejar que otros tributos tuvieran su momento. En lo que esperaban, Corio puso al tanto a Lucy Gray de las discusiones que tuvieron los mentores ese día y le explicó la importancia de su popularidad en la arena, con la posibilidad de que la gente les mandara regalos. Secretamente, él se preocupó por sus recursos otra vez. Pensó que iba a necesitar espectadores ricos que pudieran comprar cosas para Lucy Gray. Se vería mal si el tributo de un Snow no recibía nada en la arena y pensó que tal vez debía agregarlo como parte de la propuesta, que los mentores no puedan enviar regalos a sus propios tributos. Coriolanus vio cómo Arachne hizo un picnic para su tributo. La chica del Distrito 10 se agachó ansiosamente frente a ella. Arachne preparó un grueso sándwich, pero no se lo dio inmediatamente. Arachne parecía estar sermoneando a su tributo acerca de algo. Su tributo extendió las manos fuera de las barras y Arachne alejó el sándwich sacando carcajadas de la audiencia. Arachne repitió esta ocasión una vez más para diversión de la multitud y le dio una mordida al sándwich humillando a su tributo. Coriolanus pudo ver la cara del tributo oscurecerse y los músculos tensos en su cuello. También pudo ver cómo los dedos de la chica se deslizaron por los barrotes y agarrando el mango del cuchillo que Arachne tenía al preparar el sándwich. Coriolanus comenzó a levantarse, abriendo la boca para gritar una advertencia, pero ya era demasiado tarde. En un movimiento, la chica del Distrito 10 jaló a Arachne hacia ella y le cortó la garganta. La reacción inicial de Coriolanus fue retroceder como todas las personas lo hicieron, pero Lucy Gray le dijo que ayudara a Arachne. Él recordó que las cámaras estaban transmitiendo en vivo para el Capitolio. Él no sabía qué hacer para ayudar a Arachne, pero tampoco quería ser visto encogiéndose de miedo. Coriolanus fue el primero en llegar con Arachne, gritó por un médico que lo ayudara, presionó su mano sobre la herida para detener la sangre, pero la quitó de inmediato cuando Arachne hizo un sonido de asfixia. Coriolanus volteó justo a tiempo para ver a la chica del Distrito 10 darle una mordida al sándwich, justo cuando las balas perforaron su cuerpo. Cuando la respiración de Arachne se paró abruptamente, Coriolanus supo que ya no tenía sentido tratar de resucitarla. Festus estaba a su lado y ambos intercambiaron miradas de impotencia. Corio dio un paso hacia atrás y se estremeció al ver la sangre brillante que cubría sus manos. Se volteó y vio a Lucy Gray contra los barrotes de la jaula, con su cara escondida en su vestido y su cuerpo temblando, y se dio cuenta de que él también estaba temblando. Para disimular su terror, Coriolanus apretó sus puños a su costado y tomó respiraciones lentas y profundas. Lucy Gray empezó a vomitar y él se volteó para mantener su propio estómago bajo control. Los soldados llenaban el lugar, sacando al resto de la multitud y alineando a los tributos a lo largo de la parte posterior de la jaula con los brazos sobre sus cabezas. Una vez que confirmaron que la sangre en las manos de Coriolanus no era de él, le dieron una toalla para que se limpiara y siguiera adelante. Un agente de la paz agarró a Corio por los hombros y le dio un respetuoso pero firme empujón hacia la salida. Corio siguió a Festus al camino principal y se detuvieron frente a una fuente de agua para remover un poco más de la sangre. Ninguno de los dos sabía qué decir. Arachne no era la persona favorita de Corio, pero habían crecido juntos y eso la hacía parte de su familia. Corio le dijo a Festus que no pudo salvarla y que no pudo parar la sangre. Festus le dijo que nadie hubiera podido hacerlo y que él lo había intentado y eso era lo que importaba. Clemencia los encontró temblando de angustia y juntos salieron del zoológico. Cuando Corio acompañó a Clemencia a su casa, recordó la tarea que la doctora Gold les dejó para la mañana siguiente. Clemencia le dijo a Corio que ella no tenía cabeza para pensar en eso y menos sin Arachne. Corio estuvo de acuerdo en ese momento. Sin embargo, mientras caminaba a casa, pensó que la doctora Gold era la clase de persona que los penalizaría por no cumplir con el plazo del trabajo independientemente de las circunstancias.
Cuando llegó a su departamento, encontró a la abuela Snow criticando a los distritos mientras alistaba su mejor vestido negro para el funeral de Arachne. Al verlo, la abuela corrió hacia él, palmeando su pecho y sus brazos, asegurándose de que Corio no estuviera herido. Tigris simplemente lloró y dijo que no podía creer que Arachne estuviera muerta después de haberla visto esa misma tarde comprando las uvas. Una vez que las cosas se calmaron, Corio se fue a su recámara, se quitó el uniforme ensangrentado y se metió a bañar con agua casi hirviendo para terminar de quitarse toda la sangre de Arachne de su cuerpo. Por un minuto, un doloroso llanto hizo que le doliera el pecho. Coriolanus no estaba seguro si tenía que ver con la muerte de Arachne o con la infelicidad de sus propias dificultades, pero pensó que probablemente era una combinación de las dos cosas. Al no poder conciliar el sueño, Corio decidió trabajar en la propuesta para la doctora Gall. El haberse concentrado en la tarea lo ayudó a calmarse y sin interrupciones creó una propuesta simple pero muy sólida. Reflexionando sobre la discusión que tuvieron en clase y de la audiencia al alimentar a los tributos, Corio se enfocó en la comida. Por primera vez, los patrocinadores podrían comprar artículos como un pedazo de pan o una rebanada de queso para ser entregados a los tributos por medio de un dron. Se establecería un panel para revisar la naturaleza y el valor de cada artículo. Un patrocinador tendría que ser un ciudadano del Capitolio con buena reputación que no estuviera directamente relacionado con los juegos. Esto descarta a los game makers, mentores, agentes de la paz asignados a cuidar de los tributos y a cualquier familiar inmediato de estas personas. En cuanto a su idea de las apuestas, Coriolanus sugirió un segundo panel para crear un lugar que permitiera a los ciudadanos del Capitolio apostar oficialmente por el vencedor, establecer las probabilidades y supervisar los pagos a los ganadores. De esta manera, las ganancias de cualquiera de los programas se canalizarían hacia los costos de los juegos, haciéndolos gratuitos para el gobierno de Panem. Coriolanus trabajó constantemente hasta que amaneció. Cuando los primeros rayos del sol entraron por su ventana, se vistió con un uniforme limpio, metió su propuesta bajo el brazo y salió del departamento sin hacer ruido. Se dirigió a la imponente estructura conocida como la Ciudadela, que alberga al departamento de guerra. Los agentes de la paz en turno no lo dejaron acceder a la zona de alta seguridad, pero le aseguraron que su propuesta sería colocada en el escritorio de la doctora Gall. Mientras caminaba de regreso al corso, la pantalla que antes mostraba solo el sello de Panem cobró vida con los eventos de la noche anterior. Una y otra vez repitieron la escena. Corio se sintió extrañamente desapegado de sus acciones, como si toda su emoción de reserva hubiese sido agotada por su breve arrebato en la regadera. Se sintió aliviado al ver que las cámaras solo grabaron su intento por salvar a Arachne, el momento en el que parecía valiente y responsable. Cuando regresó a su casa, Tigris y su abuela ya se habían recuperado del shock y lo declararon héroe nacional, acción que él rechazó pero secretamente disfrutó. Ser un héroe en su casa tenía sus limitaciones, necesitaba una audiencia más grande. Después de desayunar, fue a la academia con la melancolía que la ocasión ameritaba. En los pasillos de la academia, Corio recibió condolencias por la muerte de su amiga, pero también recibió cumplidos por sus acciones al tratar de salvarla. Después del almuerzo, las clases se reanudaron. Los mentores fueron programados a asistir a clase con el profesor Demiglos, quien les entregó una hoja de mentor. Corio, junto con varios de sus compañeros, automáticamente tacharon el nombre de la chica del Distrito 10, pero se detuvo ante el nombre de Arachne, ya que le hacía sentido tacharlo, pero se sintió diferente, así que decidió no hacerlo en ese momento. Después de 10 minutos en clase, una nota de la oficina llegó con instrucciones para que Coriolanus y Clemencia salieran de la clase y fueran a la Ciudadela de manera inmediata. Corio sintió una combinación de emoción y nerviosismo. Él le dio una rápida descripción general de la propuesta a Clemencia y le pidió disculpas por no haberle dicho nada antes. Al llegar a las puertas de la Ciudadela, sus retinas fueron escaneadas y comparadas con los archivos del Capitolio. Les quitaron las mochilas y un guardia los escoltó por un largo pasillo gris hasta un elevador que descendió al menos 25 pisos. Las puertas del elevador se abrieron y ambos entraron en un gigantesco laboratorio abierto.
Filas de mesas de investigación, máquinas desconocidas y vitrinas estaban esparcidas en la distancia. Corio volteó hacia el guardia, quien estaba cerrando las puertas, dejándolos solos y sin darles instrucciones. Corio y Clemencia caminaron a lo largo de una pared de vitrinas de metros de alto, y las vitrinas estaban llenas de una colección de criaturas, algunas familiares y otras tan alteradas que sería difícil etiquetarlas. Un joven con una bata de laboratorio los interceptó y los llevó a la zona de reptiles, donde se encontraron a la doctora Gall asomándose a un gran tanque lleno de cientos de serpientes. Las serpientes estaban artificialmente iluminadas. Sus pieles casi brillaban en tonos neón, rosa, amarillo y azul. No eran más grandes que una regla ni más gruesas que un lápiz y se retorcían en una alfombra psicodélica que cubría el fondo de la caja. Cuando la doctora Gall los vio, les pidió que saludaran a sus nuevos bebés. Corio acercó la cara al vidrio y saludó a las serpientes. La doctora Gall les dijo que le gustó la propuesta que recibió y les preguntó que quién la había hecho. Clemencia le aseguró que todos en clase discutieron la propuesta en grupo. Nuevamente, la doctora Gall preguntó si ellos dos la habían escrito. Clemencia confirmó que la escribieron en la biblioteca y que posteriormente ella la imprimió en su casa y Corio la entregó por la mañana como se lo habían pedido. Corio se sintió puesto en evidencia y únicamente confirmó que él entregó la propuesta en la mañana. Cuando la doctora Gall les pidió una copia, Clemencia dijo que no tenían una porque les quitaron las mochilas al llegar, pero que podrían usar la copia que fue entregada por la mañana. La doctora Gall, riendo, les dijo que esa copia se encontraba en el fondo del tanque de las serpientes y que ellos debían recuperarla. Corio pensó que todo este cuestionamiento era una prueba por parte de la doctora Gall, pero no podía entender la finalidad de tal prueba. La doctora Gall quitó la tapa del tanque y Corio lentamente acercó su mano y metió los dedos bajo el borde de una hoja de su propuesta y la deslizó lentamente debajo de las serpientes, las cuales se desplomaron una sobre otra, pero pareció no importarles, como si no lo hubieran notado. Mientras Clemencia lentamente acercó su mano al tanque, la doctora Gall les explicó que las serpientes no veían muy bien y no escuchaban nada, pero que sí podían oler por medio de sus lenguas. Si reconocen un aroma como familiar, lo ignoraban, pero si perciben un aroma desconocido o extraño, lo tomaban como amenaza. Corio finalmente entendió la prueba cuando vio la cara de alarma en Clemencia. Ella sacó su mano del tanque, pero no antes de que media docena de serpientes neón la mordieran. 3 asistentes de laboratorio llegaron para llevarse a Clemencia. Corio estaba a punto de seguirlos, pero la doctora Gall lo detuvo diciéndole que se quedara ahí. Ella le dijo a Corio que claramente el aroma de Clemencia no se encontraba en el tanque, así que Corio pensó que era inútil mentir y confirmó que él solo había escrito la propuesta. La doctora Gall le dijo que las mentiras eran intentos de ocultar algún tipo de debilidad y que si volvía a ver ese lado de él otra vez, ella misma lo cortaría y si el decano Highbottom lo castigaba, ella no iba a intervenir. Nuevamente lo felicitó por la propuesta ya que estaba muy bien pensada, fácil de ejecutar y que una versión de la primera etapa sería implementada en los 10º Juegos del Hambre. Corio, asustado de dar otro tipo de respuesta, simplemente dijo que estaba bien. La doctora Gall le dio permiso de retirarse y Corio se apresuró a salir. Hizo un giro equivocado y luego otro y terminó en una sección macabra del laboratorio donde las vitrinas albergaban humanos con partes de animales pegadas a sus cuerpos. La presencia de Corio alteró a las criaturas y unas cuantas de ellas abrieron la boca para suplicarle y Corio se dio cuenta de que estas criaturas eran Avoxes. Los llantos de súplica resonaron y vio unos pequeños pájaros negros posados sobre ellos. Corio recordó una de sus clases de genética en la que estudió a los Jabberjays o charlajos, los cuales son pájaros que podían repetir el habla humana y que fueron una herramienta de espionaje hasta que los rebeldes discutieron su habilidad y los mandaron de regreso al Capitolio con información falsa, pero ahora solo eran criaturas inútiles para el Capitolio. Finalmente, una mujer con una bata de laboratorio y lentes rosas de gran tamaño lo interceptó, lo regañó por perturbar a los pájaros y lo escoltó de regreso al elevador. Mientras esperaba en el elevador, una de las cámaras parpadeó hacia él y Corio compulsivamente trató de alisar la arrugada hoja de la propuesta que había aplastado en sus manos. Los agentes de la paz le regresaron su mochila y la de Clemencia y lo acompañaron fuera de la ciudadela.
Corio llegó al final de la calle y a la vuelta de la esquina sus piernas cedieron y cayó al suelo. El sol lastimaba sus ojos y no podía recuperar el aliento. Estaba exhausto por no dormir la noche anterior, pero lleno de adrenalina por todo lo que acababa de pasar. Corio pensó que era como estar en los Juegos del Hambre, pero ellos no eran chicos de los distritos. El Capitolio debía protegerlos. Un joven de la familia Snow sin duda debía ser prioridad. Corio enterró su cabeza en sus manos. Se sintió confundido, enojado y sobre todo se sintió asustado. Asustado de la doctora Gall, asustado del Capitolio, asustado de todo. Corio se estremeció ante el recuerdo de los colmillos de serpiente hundiéndose en la piel de Clemencia, así que corrió hacia el hospital del Capitolio y cuando llegó al vestíbulo siguió las señales hasta la sala de emergencias. Las puertas se abrieron y pudo escuchar a Clemencia gritando. Corio le balbuceó algo a la enfermera en el mostrador y ella lo ayudó a tomar asiento y le dio 2 paquetes de galletas y un vaso de refresco. Corio logró tomarse el refresco, pero decidió guardar las galletas en su bolsillo. El médico salió y le aseguró que Clemencia sobreviviría, pero que probablemente tendría daño neurológico. Se quedaría hospitalizada hasta que estuviera estable y que en unos días podría recibir visitas. Corio le dio las gracias al médico, le entregó la mochila de Clemencia y estuvo de acuerdo cuando el médico le sugirió que se fuera a casa. Sin embargo, a falta de una historia que lo absolviera de ser el responsable de la condición de Clemencia, decidió no regresar a su casa o a la escuela. Extrañamente, la única persona con la que Corio quería hablar era Lucy Gray, quien era muy inteligente y era poco probable que repitiera lo que él le contara. Coriolanus llegó al zoológico. Un par de agentes de la paz, impresionadamente armados, custodiaban la entrada principal y muchos más daban vueltas detrás de él. Al principio, los agentes de la paz le dijeron que los visitantes no estaban permitidos, pero Coriolanus les dijo que él era un mentor. Algunos agentes de la paz lo reconocieron como el chico que trató de salvar a Aracne, así que su fama fue suficiente para pedirles que hicieran una excepción. Un agente de la paz le marcó a la doctora Gall y Corio pudo escuchar sus carcajadas saliendo del teléfono a pesar de que él se encontraba a varios metros de distancia. Le dieron permiso de entrar escoltado por un agente de la paz y solo por un periodo corto de tiempo. El zoológico se veía completamente diferente al zoológico que él recordaba de un día atrás, ya que estaba lleno de basura, ratas y mapaches recogiendo restos de comida. En varios puntos a lo largo del camino había pequeños contenedores con veneno para rata, pero ninguna de las ratas se acercaban a esas zonas. Dentro de la jaula, los tributos estaban encadenados otra vez, algunos presionados contra la pared trasera y otros se posicionaron detrás de las rocas. El agente de la paz le pidió a Coriolanus que mantuviera su distancia lo suficiente donde los tributos no pudieran tocarlo o atacarlo. Él se fue directo a su roca. Al principio no pudo localizar a Lucy Gray, pero luego hizo contacto visual con Jessup, quien estaba sentado contra la pared trasera y parecía tener el pañuelo de los Snow alrededor de su cuello. Jessup sacudió algo a su lado, quien al parecer era Lucy Gray quien estaba dormida. Lucy, alarmada, se sentó derecha e inestablemente caminó en su dirección arrastrando las cadenas. Coriolanus pensó que como el Capitolio no estaba alimentando a los tributos, él debía encontrar una forma de alimentarla y notó que Lucy Gray tenía un moretón en el brazo que no estaba ahí la noche anterior. Él le pidió disculpas por haberla despertado y Lucy Gray le dijo que ella y Jessup se tomaban turnos para dormir porque a las ratas les gustaba la carne humana. Corio de pronto imaginó a Lucy Gray muerta sobre una multitud de ratas y la desesperación lo envolvió. Le pidió disculpas a Lucy Gray por todo, por los juegos y por ayudar al Capitolio a realizarlos, y avergonzado le dijo que él debería tratar de renunciar como lo hizo Sejanus. Lucy Gray le respondió que no era su culpa porque los juegos no fueron su idea y le pidió que no renunciara, que no la dejara atravesar la situación sola. Ella trató de acercarse y casi se desmaya. Alcanzó a sujetarse de las barras y se deslizó al suelo. Corio ignoró las advertencias del guardia y en un impulso se subió a la roca y se agachó justo frente a Lucy Gray para asegurarse de que estuviera bien.
Él sacó los paquetes de galletas que la enfermera le dio en el hospital y se los entregó a ella. Inmediatamente, ella abrió el paquete y se metió una de las galletas a la boca, masticó y tragó con dificultad. Puso una mano en su estómago, suspiró y lentamente se comió la segunda galleta. Koryo notó que la comida la ayudó a enfocarse y le insistió que se comiera el otro paquete. Ella negó con la cabeza y le dijo que se las guardaría a Jessup porque ahora él era su aliado. Koryo se sorprendió ante la respuesta de Lucy Gray y le preguntó cómo alguien podría tener un aliado en los juegos. Lucy Gray le dijo que los dos tributos del Distrito 12 iban a caer juntos. Koryo pensó que 2 galletas eran un pequeño precio para pagar por la protección de Jessup y le dijo a Lucy Gray que le conseguiría más comida tan pronto como pudiera, ya que ahora las personas tendrán la oportunidad de enviar comida directamente a la arena. Lucy Gray le dijo que ahora sí tendría sentido cantar en la entrevista. El agente de la paz le dijo a Koryo que su tiempo se había terminado. Lucy Gray le agradeció a Koryo por su visita y las galletas y le dijo que significaba mucho que alguien estuviera ahí como si ella importara. El agente de la paz nuevamente le gritó que era tiempo de irse. Koryo le dijo a Lucy Gray que a él sí le importaba. El agente de la paz le dijo que lo reportaría si no se iba. Koryo comenzó a irse y Lucy Gray le dijo que ella realmente creía que él no estaba ahí por las notas o por fama y que él era un pájaro raro, a lo que él le respondió que ella también era un pájaro raro. En cuanto Coriolanus llegó a su departamento, la abuela Snow lo vio y le sugirió que tomara una siesta antes de la cena. Después de un rato, Tigris lo despertó y le dijo que Satyria había marcado 3 veces y que ya no tenía más excusas para darle, así que él debía regresar la llamada cuanto antes. Koryo le contó a Tigris lo que sucedió con Clemencia y la doctora Gall. Tigris le pidió a Koryo que la reportara, pero cuando él se negó, ella le pidió que tratara de evitarla tanto como fuera posible. Koryo dijo que eso sería difícil como mentor y que una palabra de la doctora Gall podría ganarle o costarle el premio. Tigris le recordó a Koryo que ellos habían superado situaciones mucho peores que esa. Después de comerse la sopa que Tigris le preparó, Koryo le regresó la llamada a Satyria. Ella le dijo que la facultad lo eligió para cantar el himno en el funeral de Aracne a la mañana siguiente. Satyria le preguntó que cómo iban las cosas con su tributo, a lo que él aprovechó para decirle que Lucy Gray no llegaría viva a los Juegos del Hambre porque el Capitolio en 5 días no había alimentado a los tributos y él no era el único mentor en esa situación. Satyria le dijo que los juegos serían pospuestos 1 o 2 días más, pero ella vería si podía hacer algo. A la mañana siguiente, la abuela Snow despertó a Koryo al amanecer para entrenarlo en su asignación de canto y por tercera vez esa semana sacrificó otra más de sus rosas por el futuro de su nieto. En esta ocasión, la abuela Snow fijó un capullo de rosa azul claro al saco de su uniforme y le dijo que hacía juego con sus ojos. Luciendo elegante y con la barriga llena, Coriolanus se dirigió a la academia. A pesar de ser un sábado por la mañana, todos los alumnos se reportaron al salón de clases antes de juntarse frente a los escalones delanteros de la academia. Fueron divididos ordenadamente y alfabéticamente por clase, pero por la naturaleza de su asignación, Koryo se encontró en primera fila junto con los miembros de la facultad y los invitados distinguidos como el presidente Ravensteel. Al otro lado de la avenida, los asientos temporales que pusieron para el funeral se llenaron rápidamente con dolientes vestidos de negro. La academia y los edificios alrededor estaban adornados con pancartas fúnebres y banderas del Capitolio en cada ventana. Numerosas cámaras fueron colocadas para grabar el evento y múltiples reporteros transmitieron comentarios en vivo. Coriolanus pensó que todo era una exhibición muy desproporcionada para la vida y muerte de Aracne, una muerte que pudo ser evitada si ella se hubiera abstenido de ser una exhibicionista. Muchas otras personas murieron heroicamente durante la guerra y recibieron muy poco reconocimiento, por lo que todo este show molestó mucho a Coriolanus. A las 9 en punto, la multitud guardó silencio. Coriolanus se levantó de su asiento y caminó hacia el podio. Con el recuerdo del duro entrenamiento de la abuela Snow, él cantó el himno sin problema y recibió generosos aplausos de la multitud y un asentimiento de aprobación del presidente Ravensteel.
Después del discurso del presidente, los tambores comenzaron a sonar y la multitud se giró mientras la procesión del funeral avanzaba por la calle Scholars, que no era tan ancha como el corso, pero fácilmente albergó a la guardia de honor de agentes de la paz que caminaban hombro a hombro con una uniformidad impecable al ritmo de los tambores. Coriolanus se había preguntado acerca de la estrategia de decirle a los distritos que un tributo había matado a una chica del Capitolio, y en ese momento entendió el porqué. Detrás de los agentes de la paz venía un largo camión de plataforma con una grúa adherida a él. Alto en el aire, el cuerpo de la chica del Distrito 10 colgaba de su gancho. El resto de los 23 tributos estaban encadenados a la plataforma, luciendo completamente sucios y derrotados. Esta era otra oportunidad de recordarle a los distritos que eran inferiores y que tendrían repercusiones por su resistencia. Coriolanus pudo ver a Lucy Gray tratando de aferrarse a una pizca de su dignidad, sentándose lo más derecha posible. Él trató de imaginarse a sí mismo en esa situación, hasta que se dio cuenta de que eso era exactamente lo que Sejanus estaba haciendo y alejó ese pensamiento. Otro batallón de agentes de la paz caminaba detrás de los tributos, adaptando el camino para el cuarteto de caballos que iban tirando de un vagón adornado con un ataúd blanco puro cubierto de flores. La procesión se detuvo cuando el ataúd estuvo frente al podio. La doctora Gold dio un discurso para enfatizar que los Juegos del Hambre iban a continuar con más energía y compromiso. La ceremonia terminó y mientras la multitud disminuyó, varias personas tomaron la mirada de dolor en el rostro de Coriolanus como tristeza por la muerte de Arachne, cuando en realidad él sentía que quería matarla otra vez. Él creyó que se había manejado bien durante el evento hasta que se topó con el decano Highbottom, quien le dijo que es increíble lo poco que cambian las cosas, que después de toda la matanza y de todas las promesas agonizantes de recordar el costo, él no puede distinguir el capullo de la flor. Coriolanus pensó que el decano debía ser encerrado en algún lugar o ser enviado lejos del Capitolio para que dejara en paz a la gente decente del Capitolio. La interacción con el decano Highbottom hizo que el autocontrol de Coriolanus se quebrantara, lo que lo impulsó a comer todo lo que pudo en el almuerzo, sin importar lo que los demás dirían. Cuando fue por su segundo pedazo de pie, notó que Sejanus no había comido ni un bocado de su almuerzo y Coriolanus le recordó que lo iban a reportar si desperdiciaba la comida. Mientras el almuerzo estaba terminando, Satyria reunió a los 22 mentores activos para informarles que no solo los Juegos del Hambre continuarían, sino que también les dijo que los mentores tendrían que escoltar a sus tributos en un tour de la arena esa tarde. El tour sería grabado y transmitido en vivo para todo Panem y los tributos estarían esposados pero no completamente encadenados. Los agentes de la paz estarían entre sus guardias, pero los mentores debían ser vistos al lado de sus tributos. Coriolanus podía sentir la resistencia de sus compañeros, pero nadie alzó la voz, y una parte de él se preguntó si este tour sería otra estrategia de la doctora Gold para castigar a los tributos. Coriolanus volteó nuevamente hacia el plato intacto de Sejanus, quien dijo que no podía comer. La sección en donde se encontraban estaba casi vacía, así que, por debajo de la mesa, Coriolanus extendió su servilleta de lino sobre sus piernas y le dijo a Sejanus que pusiera ahí la comida. Sejanus miró alrededor y rápidamente puso su comida, que eran pollo y galletas, en la servilleta. Coriolanus lo recogió y metió todo en su mochila. Los alumnos no tenían permitido llevarse comida del comedor y mucho menos para dársela a un tributo, así que Coriolanus se sintió como un rebelde, ya que incluso la servilleta tenía el logo del Capitolio. Los mentores subieron a unas camionetas de la academia y se dirigieron a la arena del Capitolio. En su día, la arena albergaba eventos deportivos, de entretenimiento y militares. Durante la guerra, fue utilizada para ejecutar a los enemigos, convirtiéndola en un objetivo para los rebeldes. Aunque la estructura original aún estaba en pie, la arena lucía maltratada e inestable y solo era utilizada como sede de los Juegos del Hambre. Al llegar, la profesora Agrippina Sickle le indicó a los mentores que dejaran todas sus pertenencias dentro de las camionetas. Coriolanus metió la servilleta llena de comida en el bolsillo de su pantalón y la mantuvo cubierta con el dobladillo de su saco. Coriolanus vio a todos los tributos formados en una fila y esposados, custodiados por agentes de la paz.
Los mentores ocuparon sus lugares al lado de sus respectivos tributos, que habían sido alineados numéricamente. Coriolanus estaba formado casi al final con Lucy Gray. Detrás de ellos estaban Jessup y su mentora Lisístrata, y adelante estaba Clemencia con su tributo, Reaper. Los agentes de la paz removieron las barras de la entrada. Las masivas puertas se abrieron, revelando un gran vestíbulo. Manteniendo su formación, los chicos siguieron a los soldados hasta el otro lado del vestíbulo, donde se encontraba un banco de torniquetes, cada uno con 3 brazos curvos de metal. Los torniquetes requerían una ficha del Capitolio para entrar. Los agentes de la paz se encontraban en 2 de los torniquetes echando las fichas en los tragamonedas para que cada tributo y mentor pudieran pasar. A cada giro del torniquete, una voz alegre les deseaba que disfrutaran del show. Cuando Coriolanus pasó, trató de empujar el brazo del torniquete hacia atrás, pero no fue posible y se dio cuenta de que no había salida por ahí. Al otro lado de los torniquetes, un escuadrón de agentes de la paz marchó a un pasillo, guiados solo por el brillo rojo de las luces de emergencia en el piso. La fila de tributos y mentores los siguieron, escoltados por agentes de la paz. A medida que se adentraron en la oscuridad, Coriolanus utilizó la oportunidad para deslizar la servilleta con comida en las manos esposadas de Lucy Gray, quien rápidamente guardó la servilleta en el bolsillo de su vestido. Lucy Gray tomó la mano de Corio y entrelazaron sus dedos. Él le dio un último apretón a su mano y la soltó mientras se dirigían a la luz del sol al final del pasillo. Coriolanus había estado en la arena múltiples veces cuando era un niño, pero nada lo preparó para la sensación de cruzar la puerta principal debajo del marcador enorme y entrar al campo. Las imponentes filas de asientos lo hicieron sentir insignificante. Ver a los equipos de cámaras lo hizo recobrar la compostura y fingió que nada realmente impresionaba a un Snow. Los agentes de la paz que los iban escoltando se dispersaron mientras los tributos y mentores siguieron obedientemente al escuadrón principal alrededor del perímetro interior del óvalo. Coriolanus recordó a los artistas de circo seguir la misma ruta e inmediatamente inspeccionó la arena buscando cualquier cosa que pudiera servirle de ventaja a Lucy Gray. Decidió hacer una nota mental de que las gradas serán su mejor opción si ella podía escalarlas. Conforme la fila se extendió, Coriolanus inició una conversación susurrada con Lucy Gray para decirle lo preocupado que estaba después de haberla visto esa mañana durante la procesión. Ella le comentó que el Capitolio les dio de cenar y de desayunar, pero que ella aún tenía espacio suficiente para lo que él llevó en la servilleta, y aprovechó para preguntarle si él había cantado esa mañana en el funeral. Coriolanus admitió que sí fue él y que se sentía avergonzado de que ella lo hubiera escuchado. Lucy Gray le aseguró que le gustó su voz y que su padre habría dicho que su voz tenía autoridad real. Él le agradeció el cumplido y por un momento él se rió, olvidando dónde estaban. Por un momento solo quedó ella, su sonrisa, la cadencia musical de su voz y el toque de coqueteo, y entonces el mundo explotó. Coriolanus supo que era una bomba y estaba aterrorizado. El impacto lo arrojó más adentro de la arena. Cuando tocó tierra, automáticamente se tumbó boca abajo, con la mejilla apretada contra el suelo y un brazo doblado para protegerse el ojo y la oreja expuestos. La primera explosión, que parecía provenir de la entrada principal, detonó una cadena de erupciones alrededor de la arena. Correr no era una opción, así que Coriolanus se aferró al piso tratando de mantener su pánico bajo control. Él de pronto pensó en que no vio ningún aerodeslizador. Las bombas habían sido colocadas directamente en la arena. Él podía oler el humo. Algunas de las bombas debieron ser incendiarias y presionó su pañuelo sobre su boca y nariz. Entrecerró los ojos a través de la neblina y pudo ver a Lucy Gray a unos metros de distancia, acurrucada como una pelota, con la frente pegada al suelo y los dedos en las orejas, que era lo mejor que podía hacer con las esposas puestas. Ella tosió sin poder hacer nada. Coriolanus le gritó que se tapara la cara con la servilleta y Lucy Gray giró hacia un lado y sacó la servilleta del bolsillo de su vestido. Una pausa lo engañó, haciéndole creer que el episodio había terminado, y justo cuando levantó su cabeza, una explosión final en las gradas encima de él demolió lo que había sido un puesto de bocadillos y le llovieron escombros en llamas.
Algo le golpeó en la cabeza con fuerza y una viga aterrizó en diagonal sobre su espalda, quedando inmovilizado contra el suelo. Coriolanus quedó aturdido por un rato hasta que el olor de quemado le picó en la nariz y se dio cuenta de que la viga estaba en llamas. Intentó recuperarse y liberarse, pero no pudo hacerlo. Empezó a gritar que lo ayudaran. El fuego quemó su cabello y nuevamente trató de zafarse de la viga sin éxito. Cuando un dolor punzante comenzó a carcomerle el cuello y los hombros, se dio cuenta de que se estaba quemando vivo. Coriolanus gritó una y otra vez, pero parecía estar solo en medio de escombro y llamas. De pronto, una figura se materializó entre la neblina. Lucy Gray gritó su nombre, pero algo fuera de la vista de Coriolanus captó la atención de Lucy Gray, ya que ella dio unos pasos lejos de él y por un momento la vio dudar. Coriolanus le gritó que por favor lo ayudara. Lucy Gray volteó por unos segundos hacia lo que había llamado su atención y corrió hacia él. Ella movió la viga lo suficiente para que él se zafara y lo ayudó a levantarse del suelo. Coriolanus puso su brazo alrededor de los hombros de Lucy Gray y cojeando se alejaron de las llamas hasta que colapsaron en algún lugar en medio de la arena. Coriolanus escuchó las sirenas de las ambulancias y los gritos provenientes de la calle. Los médicos se abrieron paso entre los escombros y corrieron hacia los heridos. Unas manos lo pusieron sobre una camilla y él soltó a Lucy Gray pensando que habría otra camilla para ella, pero conforme su camilla avanzó, vio a un agente de la paz obligarla a ponerse boca abajo y clavándole un arma en el cuello mientras le gritaba una serie de blasfemias. Debido al fuerte golpe que recibió, Coriolanus no se podía concentrar, pero estaba consciente del viaje en la ambulancia y de su llegada al hospital. Él quería dormir, pero los doctores seguían pidiéndole respuestas. Lo pusieron dentro y fuera de varias máquinas y lo pincharon con agujas hasta que finalmente lo dejaron dormir. Cuando por fin despertó el domingo por la tarde, la abuela Snow y su prima Tigris estaban inclinadas sobre él con miradas preocupadas. El doctor entró a la habitación y mandó a la abuela Snow y a Tigris a casa. Revisó a Corio y le explicó que tenía una leve contusión. Sus quemaduras estaban respondiendo bien al tratamiento y si se portaba bien, lo darían de alta en un par de días. Corio le preguntó al doctor si sabía algo de su tributo y el doctor le respondió que no, pero que tenían un muy buen veterinario, así que él no debía preocuparse. Corio siguió las indicaciones del doctor y durmió tanto como pudo. Cuando despertó el lunes por la mañana, se puso al corriente con todas las noticias. En total, 3 mentores fueron los que murieron, Arachne Crane y los gemelos Apollo y Didi Ring. En total, 4 mentores fueron hospitalizados: Antrocles Anderson, Gaius Breen, Clemencia Dovecote y él mismo, Coriolanus Snow. En cuanto a los tributos, fueron 6 los que murieron en total: Facet y Belverin del Distrito 1, Sabin del Distrito 2, Otto y Ginny del Distrito 6 y Brandy del Distrito 10. Un tributo fue el que escapó, Marcus del Distrito 2, y el resto estaban gravemente heridos. Si la doctora Gold quería un cambio de imagen para los Juegos del Hambre, sin duda lo había conseguido. Por la tarde, Corio recibió un desfile de visitantes. Festus le dijo que las clases habían sido canceladas, pero que los alumnos debían asistir al funeral de los gemelos Ring. Satyria apareció para decirle que el incidente fue desafortunado, pero que eso solo había incrementado sus oportunidades para ganar. Poco después, Sejanus apareció para entregarle su mochila y una pila de sándwiches de pastel de carne. Y finalmente, Tigris llegó para entregarle un uniforme limpio que la abuela Snow le envió, y ella le acarició la cabeza dolorida hasta que se quedó dormido como cuando era un niño. En la madrugada del martes, alguien lo despertó. Corio se sorprendió al ver que era Clemencia, quien le dijo que ella tenía que irse porque la doctora Gold quería matarla y el hospital no era seguro. Corio, aturdido por el sueño y los medicamentos, no podía entender lo que Clemencia le estaba diciendo y le dijo que tenía que regresar a su cuarto porque estaba enferma y estaba imaginando cosas. El personal del hospital se llevó a Clemencia, pero Corio se quedó preocupado y no pudo dormir el resto de la noche, pensando en todo lo que había visto en el hospital y en el laboratorio. Coriolanus recibió la noticia de que su interpretación del himno se repetiría para el funeral de los gemelos Ring.
La cobertura del evento comenzó a las 7 de la mañana y para las 9 el cuerpo estudiantil ocupaba nuevamente las escaleras frente a la academia. Él esperaba ver una cinta de su interpretación, pero en su lugar, su yo holográfico apareció detrás del podio y por primera vez pudo ver que cada día se parecía más a su apuesto padre. No solo los ojos, sino también la línea de la mandíbula, el cabello y el porte orgulloso. Él pensó que Lucy Gray tenía razón y que su voz tenía verdadera autoridad. El Capitolio redobló los esfuerzos para el funeral de los gemelos Ring, lo cual Coriolanus pensó que era apropiado. El recuento de tributos muertos creció, ya que ambos tributos del Distrito 9 murieron a causa de sus heridas. Sus cuerpos, junto con los restos de los tributos del Distrito 6 y los cuerpos de los dos tributos del Distrito 1 y la chica del Distrito 2, fueron arrastrados por la calle Scholars. Detrás de ellos venían un par de camiones enjaulados con los demás tributos, uno para los hombres y otro para las mujeres. Coriolanus trató de ver a Lucy Gray, pero no logró ubicarla, lo que lo hizo preocuparse. Después del almuerzo, el Dr. Wayne le dijo a Coriolanus que lo darían de alta si prometía mantener la calma y descansar en cama. Corio, inseguro de seguir en el hospital, accedió y se puso el uniforme limpio que la abuela Snow mandó. Tigris lo recogió y lo acompañó a casa en el autobús y se fue a trabajar. Coriolanus y la abuela Snow pasaron la tarde durmiendo la siesta y despertaron a buen guiso que la madre de Sejanus envió. Ante la insistencia de Tigris, Corio regresó a la cama, pero no pudo conciliar el sueño. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, veía llamas por todos lados, sentía la tierra temblar y olía el humo asfixiante, y no podía pensar en nadie más que en Lucy Gray. Coriolanus tomó el compacto de su mamá de su buró, y mientras inhalaba el aroma de rosas, sus pensamientos se calmaron un poco, pero la inquietud lo hizo levantarse de la cama. Durante las siguientes horas, él vagó por el departamento y subió al techo donde se encontraban las rosas de su abuela. El aire fresco de la noche, perfumado por las rosas, lo ayudó a calmarse hasta que de pronto le provocó un ataque de escalofríos que hizo que todo volviera a doler. A unas pocas horas del amanecer, Tigris encontró a Corio sentado en la cocina, le preparó un té y juntos se terminaron las sobras del guiso del día anterior. Después de hablar con ella, Corio se sintió reconfortado y logró dormir por unas horas antes de ser despertado por una llamada telefónica de Satyria. Ella lo motivó a asistir a la academia, ya que los mentores tendrían otra reunión con los tributos para trabajar en la entrevista que en esta ocasión sería completamente voluntaria. Más tarde en la academia, cuando los tributos y mentores tomaron sus lugares asignados, las pérdidas se hicieron aún más pronunciadas. Coriolanus se sentó frente a Lucy Gray y ella no hizo el intento de sonreír. Cuando lo saludó, él notó que el coqueteo y la camaradería habían desaparecido. Él le agradeció por salvarle la vida y le dijo que esperaba poder pagarle de alguna manera, y ella le respondió que esperaba lo mismo. Coriolanus se dio cuenta de que la dinámica entre ellos cambió. Por fuera, todo estaba igual. Una chica encadenada, un mentor ofreciendo comida y agentes de la paz haciendo guardia. Pero en el fondo, él sabía que las cosas entre ellos nunca serían iguales. Él siempre estaría en deuda con ella, así que le confesó que no sabía cómo pagarle. Lucy Gray miró alrededor de la habitación, observando a sus competidores heridos. Luego miró a Coriolanus a los ojos y le dijo: «Podrías empezar pensando que realmente puedo ganar».